Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, en este vídeo os voy a hablar de las clases en PHP. ¿Qué es esto de una clase? ¿Cómo se construye? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza después a la hora de programar? El concepto de clase está íntimamente relacionado con un paradigma o concepto que se utiliza muchísimo hoy en día con cualquier lenguaje de programación moderno, que es el paradigma o concepto de programación orientada a objetos. ¿Qué es esto de la programación orientada a objetos? Bien, es un paradigma o forma de programar que se inventó en un momento dado en el cual las aplicaciones, los programas que construían los programadores de ese momento, estaban subiendo muchísimo de complejidad y ya era imposible prácticamente manejar, mantener, depurar aquellos programas. Hubo que darle una vuelta de tuerca, hubo que enfocar la forma de programar de otra manera completamente diferente para que los programadores de aquel momento, de aquella época, pudieran manejar esas aplicaciones de una forma mucho más fácil, depurarlas, es decir, encontrar errores y corregirlos, y mantenerlas y escalarlas también, es decir, hacer que una aplicación adquiera más funcionalidades a medida que pasa el tiempo. Y ese paradigma, esa forma de programar que ayudó a hacer esto, es lo que se denomina hoy en día programación orientada a objetos. Es un paradigma o forma de programar que utilizan todos los lenguajes de programación modernos. C++, Python, Java, JavaScript incluso, PHP por supuesto, que es lo que nos ocupa en este vídeo. Y este paradigma de programación orientada a objetos conlleva un concepto fundamental de entender si queremos saber qué es lo que estamos haciendo a la hora de programar y no programar, como suelo decir yo, como pollo sin cabeza. Es el concepto de clase. Antes de enseñaros cómo crear una clase en PHP, evidentemente tenemos que saber qué es exactamente una clase. La definición de clase es modelo donde se redactan las características comunes de un grupo de objetos. Quizás para aquellos que estáis empezando a programar esta definición os deje un poco fríos, os deje exactamente igual, pero con un ejemplo yo creo que se va a entender. Yo siempre suelo poner el ejemplo de la construcción de un coche, ¿no?, en una gran cadena de montaje. Me imagino que sabréis, y si no os lo digo, que los coches, sobre todo los que pertenecen a una misma fábrica, suelen tener en muchas ocasiones elementos en común, por ejemplo el chasis, que es lo que representa la fotografía que veis en la imagen. Bueno, además del chasis es cierto que aparecen aquí otras piezas como el motor, las ruedas, pero fijémonos en el esqueleto principal, ¿no?, lo que se denomina el chasis. Bien, pues este chasis es compartido por varios coches que se pueden fabricar en esa cadena de montaje, pero coches de diferentes modelos, la misma marca, pero diferentes modelos. Bien, pues este chasis serían las características comunes que comparten un grupo de objetos. El grupo de objetos podrían ser los diferentes modelos de coche que se fabrican en esa cadena de montaje y las características comunes pues podrían ser que todos van a tener el mismo largo, todos van a tener el mismo ancho e incluso todos van a tener 4 ruedas y una serie de características comunes que vienen determinadas por el chasis. Y el concepto de clase, a su vez, lleva emparejado otros conceptos que debemos utilizar sí o sí a la hora de programar. Son los conceptos de objeto o instancia o ejemplar de clase. En realidad son todos sinónimos. Cuando hablamos del concepto objeto, instancia o ejemplar, estamos haciendo referencia a lo mismo. Así que si alguna vez abrís un libro de programación y os hablan de ejemplar de clase, que sepáis que os están hablando de un objeto que pertenece a una clase o de una instancia que pertenece a una clase. ¿Cómo diferenciar entonces el concepto de clase del concepto objeto, instancia o ejemplar? ¿Qué es una cosa y qué es la otra? Siguiendo con el ejemplo del coche, hemos dicho hace un instante que la clase haría referencia al chasis, es decir, características que comparten pues, una serie de objetos. Mientras que el objeto sería el coche propiamente dicho. Podrían ser diferentes modelos de coche e incluso coches de diferentes marcas, como podéis ver en la imagen. Esto en la vida real ocurre. Hay coches de diferentes marcas que comparten el mismo chasis. Un chasis que se fabrica para que lo utilicen diferentes marcas de coches. Entonces, podríamos hablar de objeto, instancia o ejemplar al hacer referencia al propio coche, mientras que si hablamos de clase estaríamos haciendo referencia a las características comunes que pueden tener esos 2, 3 o 20 coches. Así que por seguir un poco con la jerga que nos podemos encontrar en los libros de programación, cuando hablamos de objeto de clase, estamos haciendo referencia a un objeto que pertenece a una clase en concreto.
Y esto tiene muchas formas de derivados a la hora de redactarlo en un libro de programación. Muchas veces encontraréis que nos hablan de instancia de clase o instanciar una clase. ¿Qué es instanciar una clase? Instanciar una clase no es ni más ni menos que crear un objeto que pertenece a una clase en concreto. Eso es lo que están haciendo referencia cuando hablan de instanciar una clase. E incluso en muchos libros de programación os podéis encontrar con el ejemplo o con el concepto de ejemplarizar una clase. Cuando nos hablan de ejemplarizar una clase, están haciendo referencia otra vez a lo mismo, a crear un objeto o ejemplar que pertenece a una clase en concreto. Por supuesto, todas las clases deben estar identificadas con un nombre, igual que ocurre con los objetos que pertenezcan a esa clase. También deben estar identificados con un objeto. Resumiendo, en una clase lo que vamos a programar siempre van a ser las características y comportamientos comunes que van a tener los objetos que pertenezcan a ella. Siguiendo con el ejemplo del coche, ¿qué características comunes podrían tener los objetos que pertenezcan a esta clase? Pues como he mencionado antes, el largo podría ser una característica o propiedad. En programación, cuando hablamos de propiedades, estamos haciendo referencia a las características de un objeto. Otra característica o propiedad podría ser el ancho de ese objeto, el peso e incluso la temperatura. Y cualquier característica o propiedad común que podáis encontrar entre diferentes coches que pertenecen a una clase, estarías haciendo referencia a diferentes propiedades que pertenecen a ella. También, además de propiedades o características, en una clase podemos definir comportamientos o métodos. Cuando hablamos de comportamientos, estamos haciendo referencia en programación al concepto de método o función. ¿Esto qué es? Bueno, pues no es ni más ni menos que aquello que el objeto puede hacer, es decir, la funcionalidad que van a tener los objetos en el futuro. Ya hemos hablado de las propiedades, ancho, largo, peso, etc. ¿Qué funcionalidades o comportamientos podría tener un coche? Pues, por ejemplo, acelerar. Un coche puede acelerar. Puede frenar, este sería otro comportamiento, ya llevamos dos, acelerar, frenar. Puede girar, bueno, pues ya serían tres comportamientos. Puede arrancar y puede hacer muchas más cosas. Todo aquello que sea capaz de hacer un coche sería en programación los comportamientos o métodos que pertenecen a esa clase coche o como la queramos llamar. Bueno, pues vamos a ver cómo trasladamos todo esto a código PHP. Lo primero, abrir un editor. Puede ser el que vosotros queráis. Yo voy a utilizar para este ejemplo demostrativo Dreamweaver. Sé que no gusta mucho, pero es una manía mía, es uno de mis favoritos. Y a Dreamweaver le voy a decir que me genere un nuevo documento PHP. Lo primero que voy a hacer va a ser guardar este documento en un sitio web que he configurado previamente. A este documento pues lo voy a llamar simplemente prueba. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que cualquier documento en el que vayamos a trabajar con el lenguaje PHP debe tener extensión PHP. Esto ya lo hace Dreamweaver él solo. Bien, aquí tenemos las etiquetas de documento web de estructura básicas, el head, el body, etc. ¿Cómo creamos una clase PHP? Bien, lo primero será meternos dentro del body, por ejemplo, y abrir una etiqueta de apertura PHP y cerrarla. Y entre estas etiquetas de apertura y cierre es donde voy a crear la clase. Crear una clase en PHP es muy sencillo. Lo que hay que hacer es utilizar la palabra reservada class y a continuación el nombre que le quieras dar a la clase. Vamos a continuar con el ejemplo que mencionaba anteriormente, el ejemplo del chasis del coche y de los objetos coches. ¿Cómo puedo llamar yo a esta clase donde voy a redactar las características y comportamientos comunes que van a tener en el futuro los objetos que pertenezcan a esta clase? Bueno, pues voy a llamar a la clase coche. La podría llamar de cualquier forma. Cierto que hay que respetar una serie de reglas a la hora de dar nombres a las clases. Deben de comenzar por letra mayúscula, esto es por convención, no deben de tener espacios en blanco y debes evitar los símbolos extraños, tales como exclamaciones, dólares y cualquier otro símbolo. A continuación, se abre una llave y esa llave se cerrará al final de la clase. Es buena costumbre, a medida que vas abriendo llaves, ir cerrándolas, a pesar de que todavía no has programado nada. Bueno, pues acabamos de crear nuestra primera clase PHP. Así de sencillo es. Y ahora, ¿cómo redacto yo las características y comportamientos comunes que tendrán en un futuro los objetos, instancias o ejemplares que pertenezcan a esta clase coche? Bueno, pues tan sencillo como hacer lo siguiente. Vamos, por ejemplo, a introducir aquí un comentario. Voy a poner aquí características o propiedades. Y en PHP
Para redactar características o propiedades, lo único que tienes que hacer es crear variables. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la característica común a todos los coches? Que en principio van a tener 4 ruedas. Bien, pues necesito crear una variable a la que voy a llamar ruedas, donde almacenaré después el número de ruedas. Otra característica común que van a tener todos los coches es que tendrán un color. Luego es cierto que el color podrá cambiar, pero color van a tener. Así que creo otra variable a la cual llamo color. Otra característica común que van a tener todos estos coches, bueno, pues es que van a tener un largo. Bueno, pues var largo. Evidentemente, aquí me he equivocado de símbolo. En PHP las variables llevan $1. También va a tener un ancho, así que var ancho. Y van a tener también, por ejemplo, un motor. Todos los coches van a tener un motor. El motor, al igual que el color, podrá cambiar, pero motor van a tener. Así que creo una variable a la que llamo motor. Y podría continuar, porque características comunes que tienen los coches hay muchas, pero de momento lo voy a dejar así. De esta forma tan sencilla es como nosotros dentro de una clase redactamos o creamos las características o propiedades comunes que van a tener los objetos que en un futuro pertenezcan a esta clase. ¿Cómo redacto ahora los comportamientos? Bueno, pues vamos a crear aquí un comentario que diga, por ejemplo, lo siguiente. Comportamientos o métodos de la clase. Aquí se supone que tenemos que redactar pues todos aquellos comportamientos comunes que tengan en un futuro los objetos que pertenezcan a esta clase. Es decir, ¿qué van a poder hacer en un futuro los coches? Bueno, pues vamos a seguir con los ejemplos que mencionaba anteriormente. Los coches van a poder arrancar, por ejemplo. Bueno, pues en PHP los comportamientos se establecen con funciones. En programación las funciones y los métodos son sinónimos en la inmensa mayoría de los casos. Así que vamos a decir, por ejemplo, aquí función arrancar, abrimos la llave de la función, la cerramos. Otro comportamiento que van a tener los coches, pues que van a poder girar, función girar. Abrimos, lo he puesto al revés, perdón. Función girar. Abrimos la llave de la función, la vamos cerrando ya y vamos, por ejemplo, a crear un tercer y último comportamiento, que va a ser frenar. Pues función frenar. Abrimos la llave, la cerramos. Y bueno, pues ahora hay que especificar cómo arrancan estos coches, cómo girarán, cómo frenarán, y eso es lo que debemos programar dentro de cada uno de estos métodos. Y aquí, bueno, pues podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Por hacerlo sencillo, porque es simplemente un ejemplo, vamos a decir que al arrancar lo único que hace nuestra clase es indicar que nos ha arrancado o que está arrancando. Y eso lo hacemos con un eco que imprima en pantalla, por ejemplo, estoy arrancando. Y lo mismo vamos a hacer con girar y frenar. Bueno, pues para no tener que escribir tanto, copio y pego la misma instrucción y cambio el texto. Por ejemplo, aquí estoy girando y aquí pues estoy frenando. Bien, pues ya he definido las características y los comportamientos. Me falta algo y es definir cuál es el valor de cada una de las características. Es decir, yo he indicado que mis futuros coches tendrán ruedas, color, tendrán un largo, un ancho y un motor, pero no he especificado cuál va a ser. Y esto se puede hacer a la hora de programar de muchas formas diferentes, muchísimas. Pero ya que estamos, voy a introducir otro concepto muy importante que tiene que ver con la programación orientada a objetos y por supuesto con las clases, que es el concepto de constructor. ¿Qué es un constructor en programación? El término constructor lo tenemos presente en muchísimos lenguajes, en PHP por supuesto, pero también en Java, C++, C#, Python, en fin. Un constructor es un método o función especial que da un estado inicial a ese vehículo, en este caso a ese objeto. En nuestro caso daría un estado inicial al coche. Y en ese estado inicial es donde podemos definir cuál es el valor de cada una de las propiedades. De hecho, se suele definir casi siempre dentro del constructor. De esta forma, nosotros podríamos hacer lo siguiente. ¿Cómo creamos un constructor? Un constructor siempre va a tener la característica de que se trata de una función con el mismo nombre de la clase. Es decir, si la clase se llama coche, el constructor será una función o método que se llame exactamente igual. Es decir, función coche. Abrimos la llave de esta función y cerramos la llave. La diferencia, por ejemplo, entre la función o método arrancar o girar y la función que acabo de crear es que la que acabo de crear, como tiene el mismo nombre que la clase, se trata del constructor de esa clase. Esta función es la que se va a encargar de dar un estado inicial
a los futuros coches. Un constructor se encarga de dar el estado inicial a los objetos. Y es aquí donde nosotros podemos establecer un valor inicial para cada una de las propiedades o características. ¿Y eso cómo lo hacemos en PHP? Por ejemplo, si yo quiero decir que los coches tendrán 4 ruedas, pues aquí utilizo la palabra reservada this y a continuación le indico ruedas igual a 4. Bueno, pues ya está. Ya le acabo de decir a mi clase que el estado inicial de la propiedad ruedas es 4. Vamos a decir también que el color, aunque esto no suele ser así en la vida real, pues es igual a, por ejemplo, azul. Vamos a imaginarnos que por defecto en esta fábrica de coches todos los coches se pintan en azul y luego pues el futuro dueño, si quiere, puede cambiarlo. Y vamos a decir, por ejemplo, que el motor, por hablar de otra de las propiedades, pues va a ser, por ejemplo, por defecto de 1600. ¿Y qué nos falta? Nos falta, por ejemplo, el largo y el ancho. Bueno, pues vamos a decir que el largo, fíjate como en el menú IntelliSense de Dreamweaver, pues va reconociendo todas las propiedades, ¿no? Vamos a decir aquí que esto va a ser 4, de 4 metros, y nos queda el ancho. Bueno, pues aquí, al poner this y utilizar el operador, fíjate como en este menú IntelliSense que nos ofrece Dreamweaver salen tanto las propiedades como los comportamientos. Y fíjate cómo Dreamweaver en concreto diferencia las propiedades con un punto verde, para que yo pueda distinguir las propiedades en este menú IntelliSense, de los comportamientos con un cuadrado rojo, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a decir que el ancho, que es la que nos queda, pues va a ser, por ejemplo, de 1 metro. 1 metro es un poco corto, ¿no? Vamos a decirle 2. Bueno, pues ya está. Ya hemos dado estado inicial a nuestro coche. Las propiedades, el valor de las propiedades es el que veis. Podríamos incluso decir lo siguiente. Podríamos decir que en principio un coche cuando se crea, es decir, en su estado inicial no tiene color. Dije anteriormente que imaginemos que los pintan todos de azul. Imaginemos que de momento no le dan color y que el color se lo darán en un futuro. Pues lo podríamos hacer así, ¿no? Es decir, la variable color es igual a una cadena vacía, no hay color. Y de momento vamos a dejar así nuestra clase, la vamos a dar de momento por terminada. Podríamos seguir escribiendo pues propiedades adicionales, comportamientos adicionales, pero bueno, aquí está nuestra clase coche creada, con sus propiedades y sus comportamientos. Voy a juntar un poco las llaves. Una vez que hemos creado la clase, ¿cómo creamos objetos, instancias o ejemplares que pertenezcan a esta clase coche en PHP? Bueno, pues es realmente sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es localizar la llave de cierre de la clase para continuar programando. Imaginemos que queremos crear un primer objeto ejemplar o instancia. Bueno, pues aquí le tendríamos que dar un nombre, el que nosotros quisiéramos, por ejemplo, Renault. Y ahora, para crear una instancia u objeto que pertenezca a esta clase, utilizamos la palabra reservada new y a continuación el nombre de la clase con los dos paréntesis. ¿Qué es lo que hace esta instrucción? Crea un objeto que pertenece a la clase coche. Es decir, es como si ya hubiéramos creado el chasis, las ruedas, el ancho, el largo, y ahora con esta instrucción hubiéramos creado el coche, uno de los coches, uno de los objetos que pertenece a la clase coche. Realmente lo que hacemos con la instrucción newCoche es llamar al constructor de la clase coche. Simplemente con esta instrucción, nuestro programa ya sabe que este objeto al que yo he llamado Renault tiene 4 ruedas, tiene 4 metros de largo, 2 de ancho, etcétera, etcétera, porque llama al constructor, la instrucción new. Podríamos crear más instancias pertenecientes a esta clase coche, más objetos, por supuesto, los que queramos. Vamos a crear otro, por ejemplo, Mazda igual a new coche, pues ya tendríamos un segundo objeto. Vamos a crear otro, pues por ejemplo, Seat igual a new coche y así hasta el infinito y más allá. ¿Qué tenemos de momento? Una clase. ¿Cómo se llama la clase? Coche. ¿Qué más tenemos? 3 objetos o instancias que pertenecen a la clase coche. Esos objetos se llaman Renault, Mazda y Seat. Si yo ahora quisiera ver qué características tiene este coche, este objeto, ¿cómo lo podríamos hacer? Tener en cuenta que al llamar al constructor le hemos dado un estado inicial a este objeto y el estado inicial consiste, entre otras cosas, que por ejemplo tiene 4 ruedas. ¿Pero cómo podemos ver esto? Bueno, pues a continuación podemos introducir una instrucción echo
A continuación, nombre de instancia, en este caso, por ejemplo, Mazda. Y ahora, pues, con el operador podemos pedir que nos diga cuántas ruedas tiene. Una vez que hemos hecho esto, si guardamos cambios y vemos esta página en nuestro servidor, en Dreamweaver, pulsando F12 se ve, fíjate cómo aquí me indica que tiene 4. 4 ruedas. Eso es lo que me está devolviendo la instrucción que he escrito hace un instante en pantalla. Si yo quisiera ver otras características, tendría que seguir la misma nomenclatura, la misma sintaxis. Pero ¿y si quiero ver un comportamiento que tenga este vehículo? Bueno, pues podemos introducir una instrucción echo, o en este caso ni siquiera haría falta, porque tener en cuenta que los comportamientos ya llevan su propia instrucción echo. En este caso simplemente sería necesario escribir el nombre del objeto, instancia o ejemplar, operador, y elegir el comportamiento. Por ejemplo, si yo quiero que este coche arranque, porque es uno de los comportamientos que puede hacer, pues utilizo el nombre de la función o método, guardo cambios, F12, y ahora me dirá que está arrancando. Fíjate que me pone sin espacios en blanco las ruedas, porque hay 2 instrucciones ya, y lo que el vehículo es capaz de hacer. Bueno, esto simplemente programando en PHP lo podemos solucionar. De manera rápida podemos concatenar la instrucción de las ruedas pues con simplemente un salto de línea de esta forma. Si guardo cambios y vuelvo a ejecutar, pues aquí lo veis. Para finalizar este vídeo, tener en cuenta que le hemos dado un estado inicial a nuestros objetos de sin color, color en blanco. Por ejemplo, si yo aquí, vamos a eliminar las instrucciones anteriores, en vez de preguntarle por las ruedas, yo le pregunto por el color a nuestro objeto Mazda, pues no nos va a imprimir absolutamente nada, porque no tienen color. Le hemos dado un estado inicial sin color. Guardo cambios, F12, y fíjate cómo no sale nada en la página web. ¿Cómo podemos remediar esto? Dándole un comportamiento adicional a nuestros objetos, dándole un comportamiento adicional a la clase. Es decir, nuestra clase, además de arrancar, girar y frenar, va a ser capaz también de establecer un color para los coches. Y ese color va a ser el que elija el dueño, por ejemplo. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Bien, como se trata de un comportamiento, establecer un color, lo tenemos que hacer a través de una función o método. Y lo haríamos, por ejemplo, de la siguiente forma. Palabra reservada, function, y a continuación el nombre que le queramos dar a ese método. Lo podemos llamar como queramos, por ejemplo, establece color. Y aquí voy a introducir otro concepto, que es el concepto de parámetro. Vamos a hacer que este método o función reciba un parámetro. Espero que estéis familiarizados con estos conceptos. Abro la llave de la función o método y ahora aquí vamos a decirle lo siguiente. Vamos a decirle que el color de estos coches, que en principio era cadena vacía, tiene que ser igual a lo que el dueño escoja. Dicho de otra forma, tiene que ser igual al parámetro que le pasemos a este método, es decir, igual a color coche. Y una vez que hemos hecho esto, pues aquí, por ejemplo, un echo que imprima en pantalla, en la página web, cuál es el color del coche. Pues el color del coche es... Vamos a poner aquí 2 puntos, un espacio, y esto lo concatenamos con lo que valga ahora mismo la propiedad color. Bueno, una vez que hemos hecho esto, fijaos que aquí al Mazda no le he dado color ninguno. Es decir, únicamente le estoy diciendo que me imprima lo que vale la propiedad color, pero no he llamado a este método, no he llamado a este comportamiento para establecer un color. Con lo cual, si guardo cambios y pulso F12, el resultado es el mismo de antes. Pero, si después de esta instrucción yo establezco un color para este mismo objeto, es decir, Mazda, fíjate cómo ahora aparece en el menú IntelliSense, establece color, fíjate cómo ahora me pide un color. Bueno, pues yo le puedo decir aquí, por ejemplo, verde. Si yo, después de haber hecho esto, vuelvo a preguntarle al programa por el valor de la propiedad color, ahora me tendrá que decir que es verde. El flujo de ejecución del programa va de arriba abajo. Esta línea la va a leer, pero a esta altura del programa, sin haber leído antes la siguiente línea, color vale nada. Después leerá esta línea. Le estamos diciendo a nuestro coche, que se llama Mazda, que establezca el color, que utilice ese comportamiento para darle un verde. Y después volvemos a pedirle el color. Aquí sí que tendrá que imprimir en pantalla verde. Guardamos cambios, F12, y vemos como efectivamente así es. ¿Por qué me está diciendo el color del coche es verde-verde? Bueno, pues porque he cometido un pequeño error en el que no he caído, y es que tengo 2 ecos. Uno, el que me da la función, y otro, el que utilizo para ver el color. Realmente no sería necesario este último.
Pero bueno, lo pongo para que veáis que efectivamente después de haber utilizado el método, pues me devuelve el valor de ese color que antes no era nada. Bueno, pues ya hemos visto brevemente qué es una clase, para qué sirve, cómo construir una clase en PHP, cómo crear características, comportamientos y cómo utilizar todo esto. Os espero en otro vídeo.